10:15 de la mañana, arrancamos la nota sin filtro de este miércoles. Qué picante que va a estar hoy este miércoles. En un ratito toda la cobertura legislativa. A las 11 arranca la sesión y veremos si el gobierno tiene el poder de sostener o no su veto sobre la ley de financiamiento educativo. A esta hora les diría que la respuesta es sí. Veremos, porque el gobierno también está cortando clavos con un número tan finito. Volvió Rolando Barbano, bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina. Muchísimas gracias, de paso aquí por Buenos Aires. Feliz de estar de vuelta. Es el sello Moldaski ese. Sí, ¿no? Y Milei. ¿Quién pudiera? Y Milei también. ¿Quién pudiera? Para de paso en Buenos ¿Trajiste Aires. alfajores? No. Bien, nos metemos ya directo con un tema que está generando mucho ruido, mucha discusión política, que tiene que ver con el Banco Nación y con, bueno, una amenaza, una advertencia que hizo ayer el ministro de Economía y que dijo que iba a cerrar sucursales del Banco Nación en los municipios que suban tasas e impuestos. Ya hubo un cierre de sucursales en la provincia de La Pampa. Esto generó también mucha polémica y veremos qué impacto tiene en la provincia de Buenos Aires. Ariel Sujarchuk es intendente de Escobar y está en línea. ¿Qué tal, Sujarchuk? Jessica, vos y el equipo de la Nanta los saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué le parece esta advertencia de Caputo ayer sobre cierres de sucursales del Banco Nación? Bueno, si todos al unísono tenemos que decir una palabra que defina esta actitud, pondremos seguramente con seguridad apriete. Apriete. ¿Qué tiene que ver? Es apriete. ¿Qué tiene que ver las sucursales del Banco Nación con las tasas municipales o impuestos provinciales? La respuesta es nada, salvo que son libertarios para definir su política, pero no para respetar la autonomía municipal o las leyes federales de la Argentina que determinan que cada provincia y cada municipio puede estar. Pero pasamos a lo más concreto. Miren, el cargo de luz que tenía el municipio en diciembre del año pasado eran 70 millones. El actual, la última factura, son 460 millones. Explícame cómo hago el año que viene para seguir pagando el alumbrado público y la luz de todos los edificios municipales, y lo mismo podría extenderlo al gas y al agua si no es trasladando esos costos. Y esos costos no los impusimos los municipios. Pero te agrego una más de lo contradictorio y la falta de territorio y escucha que tiene el ministro. Si el Banco Nación, en vez de utilizarlo como herramienta extorsiva, lo utilizaría como herramienta de financiamiento, por ejemplo, nos podrían dar financiamiento para luces LED, lo cual te voy a poner ejemplo en mi municipio. Yo tengo la mitad del distrito con luces LED. Significa que en vez de pagar 600 millones, pago 400. ¿Qué significa? Que si tendría una línea de crédito accesible, plata, podríamos seguir ampliando la colocación de luces LED y de esa manera disminuir costos. ¿Querés ahorrar plata? Ayudarnos de esta manera, no nos aprietes. Y ten en cuenta que parte de los costos que estamos teniendo es la ausencia del Estado Nacional en obras que estaban comprometidas y que quedaron inconclusas. Hay claramente una posición del gobierno nacional que es ajustar y que es bajar el gasto y que lo sintetiza bastante bien la palabra motosierra. Entonces, lo que dice el gobierno es, yo paso la motosierra, ustedes pasen la motosierra. Y les está diciendo, lo más fácil para ustedes es subir las tasas cuando podrían bajar otros gastos y no están haciendo ese ajuste de la política. Bueno, le podemos poner el nombre que quiera cada uno, pero está diciendo, están haciéndola fácil, que es subir impuestos. Por eso ahí se entiende lo que plantea lo del Banco Nación, que es, bueno, le sacamos un servicio en definitiva, porque sacar una sucursal de un banco es sacar un servicio. Jessica, ¿a quién castigan con esto? ¿A quién castigan en el interior? A los productores agropecuarios. ¿A quién castigan en los pueblos donde no hay bancos comerciales porque no hay negocio? Sí. A los ciudadanos. Pero lo mismo, si ustedes suben la tasa, también castigan a los mismos. Bueno, te propongo algo, que el mismo gobierno revise de los nuevos neolibertarios municipales, van a ver que en sus filas tienen los que más aumentaron las tasas este año. Lo van a hacer o lo empiecen por casa, que vas a ver que en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires y del interior de la Argentina que adhieren al gobierno y que son los que más subieron las tasas a lo largo de este año. Entonces, hagan ese ejercicio, den el ejemplo por tasa y a partir de ahí volvemos a discutir. Pero la pregunta más importante,
Si vos me incrementás los costos, te estoy dando números bien concretos, fáciles de entender, e incluso un aporte, una idea de cómo bajar costos, que del cual el gobierno tiene la herramienta, que no es el apriete, sino es la humildad, la escucha y el conocimiento del territorio. Si el gobierno en algunos casos terminara obras que tienen 94, 96, 98% de ejecución, también bajaríamos costos. Pero si vos no las terminás y no me queda otra que terminarla a mí, ¿de dónde querés que saque la plata? Entonces, lo que te pido, Jessica, es el sentido común que les está faltando, que es, si vos trasladas costos, después no me podés decir que además no los puedo recaudar. Y te quiero asegurar para todos los oyentes que el componente de tasa municipal no llega al 6% del total de los tributos nacionales y provinciales. Por eso es la del Tero, poner la excusa sasa lejos para seguir, digamos, generando una política que tiene que ver con la confrontación. Yo les propongo que en vez de confrontar, dialoguen, escuchen, usen el sentido común. Aparte, los municipios, la verdad no tenemos ni la más pálida idea. Hoy vuelven a decir que no podemos cobrar la tasa de alumbrado público con Edenor. Pero si vos lees Clarín y La Nación del sábado, dicen que sí. Y esto es este sábado, no hace un montón. Entonces van variando sobre la marcha y es muy difícil planificar. Iban a cerrar el Banco Central y ahora defienden el peso. Iban a dolarizar y ahora están con la moneda. Digo, los municipios no tenemos muchas herramientas, son presupuestos chiquititos, que lo único que tenemos que hacer es tratar de bancar los sueldos, el alumbrado público, la basura y tratar de hacer las obras necesarias para mantener nuestras ciudades. No es una tasa tan grande, pero además, si ellos utilizan las herramientas financieras del Estado para poder colaborar con nosotros, sería mucho más fácil bajar costos. Simplemente tienen que eliminar ese escritorio y caminar un poquito por la calle. Sujarchuk, Cecilia Uflet lo saluda. El anuncio o el apriete o la amenaza o la advertencia de Caputo ayer está apoyada en un informe que preparó para el Banco Nación el IERAL, donde lo que hace es calcular cuánto el negocio del banco se llevan los impuestos, todos los impuestos acumulados, y pone foco especialmente en las tasas. Reconozco que en esa tablita que tengo en este momento delante mío, Escobar está entre los que se portan relativamente bien, están en la parte más baja del promedio. Ahora, generalizar está mal, de un lado y del otro también. La Matanza se lleva el 60% del spread de un banco, el 60% del negocio del banco, de donde está la rentabilidad del banco, se lo lleva en tasas municipales, dice ese informe que lo hace un organismo independiente y que tiene bastante reputación en términos tributarios. Puede ser que usted tenga razón en todo lo que dice sobre el gobierno. Ahora, ¿no hay un montón de abusos también en municipios con el tema de las tasas? Si los hay, habría que ver caso por caso. El problema, y lo que vos estás diciendo con muchísimo criterio, es ver el conjunto y no porque alguien cometa una medida, de sobregiro en términos de las cargas, castigar al conjunto. Pero además, bueno, pero el gobierno no dice que va a cerrar todas las sucursales del Banco Nación, dice que donde no tenga negocio la va a cerrar. Si usted tiene una tasa baja no le van a cerrar ninguna sucursal. No vas a hacer que el gobierno utilice la excusa de un puntito de una tasa para andar cerrándose del Banco Nación, digamos. Es como, de verdad, yo le pido a la mesa en conjunto, estamos comparando peras con bananas y nos cuesta muchísimo juntarlos, porque el Banco Nación es una entidad que no tiene nada que ver con los tributos. Ahora, esencialmente, si en algún lugar una sede del Banco Nación siente que la carga de tasas es superior, bueno, tiene las herramientas de la justicia, lo puede dialogar. También hay que mirar el conjunto. Por eso a veces algunos, por ejemplo, se cargan sobre un tributo, pero te aumentan el 400% por otro lado. Y creo que cuando uno es oficialismo, siempre el ejemplo lo tiene que dar por casa. Por eso va a tener un montón de ejemplos propios que se contradicen con lo propio que pero están diciendo alguno, en este porque momento. Evidentemente usted tiene algún municipio oficialista en la cabeza que subió mucho la tasa. El gobierno hace bandera con la NUS. Pero después se los pasa a la producción. No, dígalo. Pero yo hago un repaso y pienso en algunos municipios que apoyan este gobierno. Primero, la Libertad Avanza no tiene ninguno.
Pero Diego Valenzuela hace campaña diciendo que su Bajando, municipio sí. es la baja Y de, es muy cercano a de Milei los impuestos. también. Por eso digo, es cercano San al Isidro gobierno. anunció hace poco que sacó la tasa de... No se me viene ninguno a la cabeza de Ayúdenos. lo que Estamos, usted dice. estamos en la radio que mejor producción tiene. En 5 llamados hacen el ranking. Y encima Como quiere, Boca. ¿Pero por qué, quiere enfatizar Ariel? el apoyo a la Soy producción. Rolando Barbano. ¿Por qué jugar al ¿Cómo te va, enigmático? Rolando? ¿Cómo estás, Ariel? Lo mismo que la vez pasada, ¿viste? Esta charla como que se repite. Sí, no, porque la verdad, a mí que está solo- bueno como hablas, que sos franco, sos sincero, decís lo que pensás, pero cuando te preguntamos algo, digo jugar, Porque adivínenlo, y es mejor que lo no cuentes vos. no juego, no es un juego, lo que creo que no es mi rol. A mí no me gusta los que andan con el dedito señalando hacia el lado, por eso no lo hago yo, pero sí te quiero decir, en términos conceptuales, que a veces señalan sobre los demás cosas que en la propia casa no lo hacen. A eso voy, en definitiva. Pero Ahora pero te- perdóname, Sí. yo quiero que no lo tomen a mal, pero poner en resaltador, si en vez de quitarle el Banco Nación, yo te puse un ejemplo, mira, pagaba, digo números redondos, 70 millones en diciembre, Sí. 400 ahora, y si no tuviera luces LED pagaría 600. ¿Qué tal si en vez de apretarme, me das un crédito blando, compro más luces LED y bajo más el costo? ¿Entendés? En vez de usar el Estado como herramienta de apriete, úsalo como herramienta de generación de productos que a mediano plazo te disminuyen los costos. Dame plata para armar, yo tengo un parque solar. No hay dame plata, para no hay ampliarlo más. plata, decir. no hay Pero plata. no te dice plata Milei. financiera si los bancos están llenos de guita. Sí. No es verdad. No, Era un crédito, justamente. decís. Está bien. Sí, un sistema de financiación me refiero, sí, tal cual. Crédito, bono, empréstito, le podemos poner muchos colores. De hecho, esto se hizo también durante el gobierno del PRO, durante el gobierno de Kicillof. O sea, no estoy dando un aumento, ni siquiera es de derecha, de izquierda, radical, peronista, libertario. Es sentido común. Si vos financiás herramientas que te bajan los costos del consumo, al mediano plazo recuperas capital y disminuís costos corrientes. Gasto corriente que es el más duro para un municipio. ¿Cuántas sucursales tiene el Banco Nación en Escobar? Sucursales. No, el banco no, tiene 2 sucursales. Es más importante la presencia del Banco Provincial acá en Escobar. Ujú. Sujarchuk, le puedo preguntar, usted nos ponía el foco ahí en lo que aumentaron los costos, como el del alumbrado. Ahora, del otro lado, ¿usted hizo ajuste en el presupuesto municipal? ¿Pasó bisturí o motosierra por el presupuesto municipal? Sí, mucho. En principio no empecé ahora, empecé hace 8 años. Nosotros tenemos una política de muchísima austeridad, pero a lo largo del tiempo lo que sería el costo de la administración del Estado fue pasando del 9% a por debajo del 5, el 4 y pico, que es casi el mínimo que podemos tener. Y anteayer, anunciamos que justamente gracias al proceso de digitalización que hacemos, disminuimos muchos más costos. Ejemplo, todas las obras particulares tienen habilitación automática, todos son planos digitales, toda la habilitación de comercio son automáticas, no hay tasas gratuitas durante los 3 primeros meses, todo lo que es reformas, eliminamos todo lo que es tasas y con sola la presentación la gente puede hacer las reformas definitivas. Eso que tiene que ver justamente con ir modernizando el Estado hacia un Estado dinámico, ágil, efectivo y que dé respuestas eficientes a la gente. Bueno, cuanto más tecnología y más modernización del Estado tenés, reducir los costos operativos y eso lo puedes trasladar al vecino. La última pregunta tiene que ver con la política y es la siguiente. Para la presidencia del PJ a nivel nacional, ¿Cristina Fernández de Kirchner o Ricardo Quintela? Falta todavía. No. Esa es toda una respuesta. No No, se enoje, no haber Rolando. dicho Cristina Kirchner es todo un cambio de era, me parece, ¿no? Porque antes era indubitable, Cristina. Puede ser que Cristina termine siendo la presidenta, puede ser que se llegue a otro acuerdo. Te voy a ser completamente honesto. Hoy mi agenda personal como dirigente político está completamente alejado de la interna del peronismo, tanto de las que están dentro de este espacio y demás. Me parece que es una pelea por una virome que cada vez tiene menos tinta y que se aleja por completo de la agenda de la gente. Entonces no tengo ganas ni de participar de actos que para mí los veo inconducentes, ni de una interna que hoy está completamente alejada de la realidad de los ciudadanos, de los vecinos. Prefiero tener como agenda
la seguridad. Hace poco anuncié que voy a comprar armas no letales para defender a los vecinos. Esto que te conté recién, reducción y simplificación del Estado. Y ponerme en concreto en ver cómo solucionar. Ahora estamos con el problema del dengue, vamos a sacar una nueva campaña de prevención. Creo que la agenda de suicidios de los jóvenes, esa tiene que ser la agenda nuestra. Futuro, economía del conocimiento, revolución digital, habilidades digitales. No me quiero correr de esa agenda, aunque pueda ser más o menos atractiva en lo periodístico, pero cuanto más nosotros nos dediquemos a pelearnos por una virome, bueno, menos contacto con la sociedad vamos a tener. Gracias, Sujarchuk. Fuerte la última respuesta. Gracias por la comunicación. Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, hablando de este tema que es un tema central, tiene que ver con las tasas, tiene que ver con el manejo de los presupuestos de los municipios, de la línea que baja el Gobierno Nacional y del Banco Nación. Insisto, el Gobierno está avanzando con una agenda que tiene que ver con o la venta, o el achique, o el cierre de empresas públicas. En este caso es distinto el tema del Banco Nación, pero sí avanza en el cierre de sucursales. Me quedo un segundo con la respuesta final. 3, 4, 5, ni hablar 10 años atrás, a cualquier dirigente del peronismo kirchnerismo que se le preguntara por una opción entre Cristina Kirchner y cualquiera, la respuesta era rápida, Cristina. Que los intendentes de la provincia de Buenos Aires no hayan salido en masa a pedir por Cristina Kirchner como presidente del PJ, no digo que no vaya a ser. Lo que digo es que el reflejo que antes se daba, que salían en masa los gobernadores, los intendentes, todos los... Axel Kicillof, que claramente fue uno de los que apoyó la candidatura de Quintela. Que no se pronuncien, no se hayan pronunciado hasta ahora, quizás lo hagan mañana, pero que el reflejo automático no haya sido ese, es impactante. Simplemente lo quería marcar. Seguimos, Ceci, ahora quiero entre la Remington de ayer de Macri y la lapicera sin tinta del peronismo de hoy. Sí, está la primera hora de este programa está jubilando gente a los pavotes. Totalmente. Hagamos una pequeña introducción para la segunda nota que tiene que ver con lo que planteabas antes en la entrevista con Sujarchuk, que es el impacto de impuestos en provincias y municipios, sobre todo en esta discusión que tiene que ver con el Banco Nación. Sí, básicamente ayer cuando aparece ese tuit, todo parece más una discusión política y esta cosa muy desvinculada de por qué una tasa municipal va a tener que ver con cerrar la sucursal de un banco. Parece una cosa de premio y castigo a quien se alinea con la estrategia del gobierno o no. Lo que hay, llamamos ayer rápidamente al Banco Nación, y lo que hay atrás de eso es un estudio que encargó el Banco Nación al IERAL para evaluar el impacto de tasas municipales e impuestos provinciales sobre el negocio del banco y ver dónde terminan teniendo viabilidad o no las sucursales del banco a partir de lo que se cobra de impuestos. Dicen en el Banco Nación que hay localidades donde el banco termina pagando más de impuestos que lo que paga, por ejemplo, en la masa salarial de la sucursal. Digamos, le paga a los empleados menos plata que la que le termina dando al municipio por una tasa municipal. Vamos a hablar justamente con Osvaldo Giordano, que es economista y es el director del IERAL, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. ¿Qué tal, Giordano? Jessica, vos y el equipo de la Nata los saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿nos puede profundizar un poco más respecto de este estudio que hicieron, que tiene que ver con los impuestos en municipios a pedido del Banco Nación? ¿Qué es lo principal que obtuvieron respecto a esta radiografía? Mira, el punto de partida es que hay una buena noticia en la Argentina, que es que al el Estado dejar de absorber ahorros, los bancos pasan a tener disponibilidad para dar préstamos a las familias y a las empresas, lo cual es un país normal, es lo habitual, pero que en la Argentina se había perdido, y es extremadamente importante desde el punto de vista del desarrollo, tanto productivo como social, que los bancos operen de esa manera, ¿no? De que canalicen los ahorros en favor de los proyectos que tengan tanto las familias como las empresas. Eso es una condición necesaria, pero cuando te pones a analizar un poco más en detalle, descubrí que es una condición no suficiente, porque aparecen otros problemas. Y uno de ellos, muy importante, es los tributos, porque
el banco recibe ahorros a un determinado precio, si paga una determinada tasa, lo presta obviamente a una tasa más alta para tener una rentabilidad, pero además tiene que agregarle una serie de impuestos. Dentro de ellos, los impuestos de gobiernos subnacionales, tanto provinciales como municipales, son muy relevantes. Hicimos particularmente un estudio sobre los municipales, que es un universo muy heterogéneo. En Argentina hay más de 2.000 municipios, el banco opera en 480. Es un trabajo muy casi arqueológico, ver cómo opera, digamos, la tasa que aplican los municipios sobre la actividad financiera. Allí lo que encontramos es, bueno, primero que había un acuerdo en el 2017, cuando se firmó el pacto fiscal en relación a las tasas municipales, que no se cumplió, porque en ese pacto se preveía que la tasa fuera realmente una tasa, no un impuesto, es decir, que fuera equivalente al servicio que le da el municipio. Eso en muchos municipios no ocurre. Que sea pública tampoco ocurre, es decir, en muchos casos es muy difícil acceder a la información de cómo son las tasas. Eso, perdón que acá haga una pequeña interrupción. ¿Cómo puede ser que sea difícil acceder a cuánto es la tasa en un municipio? Mirá, nos costó horrores y de hecho no pudimos hacer el relevamiento completo, pudimos solo analizar unos 90 municipios, porque nos costaba bastante, no está en la página web, no pudimos, digamos, llegar de una manera relativamente accesible a esa información. Y la otra que descubrimos, bueno, la enorme cantidad de modalidades distintas de cómo se calcula la tasa, si no es en todos los casos iguales, sino todo lo contrario, cada municipio tiene una manera distinta de calcular la tasa. Algunos lo hacen sobre los ingresos totales, otros sobre el spread, es decir, la diferencia entre la tasa que le paga el ahorrista y la que le cobra el tomador de crédito. Otros toman en cuenta los metros cuadrados de la sucursal, la cantidad de empleados, la cantidad de cajeros, es decir, una variedad enorme. Encontramos casi 30 maneras distintas, muy engorrosas algunas de calcular, lo cual agrega, ¿no?, a lo que es la carga financiera, que como te digo en muchos casos es desproporcionada en relación a la rentabilidad del banco. Además le agrega una carga burocrática de dificultades, digamos, para hacer el cálculo, de inseguridad jurídica, porque cuando es tan complejo hay alto riesgo, ¿no?, de cometer errores o de ambigüedades en donde hay distintas interpretaciones de qué quiso decir la norma. Sí, un panorama muy desalentador en términos de poder concretar esto, ¿no?, de que tengamos un acceso más ágil y más barato al crédito, tanto para las empresas como para las familias, por el hecho, ¿no?, de que se impone esta carga. Jordano, Cecilia Bufflet lo saluda. Yo veía en un hilo de Twitter que usted hizo sobre el tema, que claro, marcaba un punto que no había tenido en cuenta. Los bancos no pueden cobrar distinto precio por un servicio en cada ciudad. El supermercado te cambia el precio de lo que te cobra si tiene impuestos distintos en una ciudad que en otra, pero el banco tiene un precio nacional del producto. Eso es un tema y quiero saber su posición, que no tiene que ver con el informe. ¿Tiene lógica cerrar la sucursal de un banco si no es negocio en una ciudad? Mira, esa es otra perversidad del esquema, ¿no?, de que las tasas abusivas que aplique un intendente en una determinada ciudad no las paga los habitantes de esa ciudad, sino que la pagan la ciudad al lado, donde tal vez haya un intendente más prudente y pone una tasa más razonable. Eso termina, digamos, de cerrar algo que entonces es tremendamente negativo, porque es caro, es engorroso y además injusto, porque ni siquiera el intendente que hace abuso, ¿no?, de esta tasa soporta, digamos, o hace soportar a sus habitantes la consecuencia de su decisión. En ese marco, creo que deberíamos volver a pensar, ¿no?, lo que en el 2017 se había planteado, ¿no?, de buscar una solución estructural a esto, de ponerse de acuerdo en que la tasa sea razonable, si sea una tasa, no un impuesto, de que sea pública, de que sea homogénea, digamos, en todo el país, pero en el mientras tanto, digamos, el banco lo deja indefenso, en lugares donde lo único que le queda es esto, ¿no?, de decir, bueno, si no hay un cambio de actitud por parte de las autoridades, lo único que le queda al banco es irse,
porque no parece lógico, ¿no?, de que cargue con las decisiones de esa autoridad pública, de ese intendente, le cargue el costo a habitantes de otras ciudades. Pues, me parece que no es tolerable, no es justo, ni es razonable, y bueno, es como una decisión de última instancia que la única que queda por hacer. En el mientras tanto, bueno, sería bueno ir pensando una solución más de fondo, porque claramente es un problema generalizado en todo el país. Yo veía algunas localidades donde el peso son San Feliciano, Villa Constitución, La Matanza, San Justo, Casilda. Están todas, se llevan más del 60% del spread, digamos, de lo que sería el negocio de un banco. ¿Eso tiene que ver con medidas del último año o es histórico y ahora se puso el Banco Nación a revisar eso? Mira, yo quisiera enfatizar, ¿no?, lo que vos planteabas. Imagínense lo que bien vos señalás, solo el municipio se lleva más de 2/3 de la rentabilidad del banco, es decir, que con 1/3 el banco tiene que pagar todos los costos, sueldo, la operación de la sucursal, pagar los impuestos provinciales, pagar los impuestos nacionales y tener la rentabilidad. Es totalmente absurdo el nivel de la tasa. Es un problema que se ha agravado recientemente, pero es de larga data, es decir, es de larga data de que en general los gobiernos subnacionales, tanto municipales como provinciales, han ido aumentando este tipo de impuestos. En los últimos 10, 15 años ha habido un aumento generalizado y bastante concentrado en algunos tipos de contribuyentes, donde en la primera fila están los bancos, ¿no? Como que los bancos, por la forma en que funcionaban hasta el año pasado, era relativamente fácil aplicarle estos impuestos porque los bancos recibían los ahorros y se los prestaban al Banco Central, con lo cual se lo pasaban de vuelta al Estado, ¿no? El Estado es que se hacía cargo de esta tasa. Ahora, como ya no absorbe, digamos, los ahorros del Estado y el banco tiene que buscar un cliente privado, una empresa o una familia, bueno, ahí se hace explícito que esto es insostenible, que no es algo que se pueda tolerar y que algo hay que hacer. Claro, voy a hacer un par de preguntas porque quizá me está costando entender bien el tema. Esta política de tasas para los bancos en distintas ciudades es para todos los bancos, no para el Banco Nación, ¿verdad? Para todos los que operen en esa ciudad. Bueno, te agrego, sí, es para todos, Okay. Pero te agrego una complejidad adicional. Es para todos los bancos que tengan una sucursal en el lugar. Entonces, aparece otro problema, que es que con la digitalización hay muchas veces los créditos se dan desde el teléfono, de la computadora. El banco no tiene una sucursal en ese lugar y por lo tanto el municipio no lo puede cobrar. Entonces hace que, por ejemplo, un banco con una estructura territorial tan grande como el Banco Nación, que tiene una presencia física, termina pagando mucho más que, por ejemplo, una fintech que no tiene sucursal y por lo tanto el municipio no le puede cobrar. Entonces genera un montón de distorsiones de enormes consecuencias que, como les decía antes, cuando el Estado, a través del Banco Central, se hacía cargo de todo, bueno, pasaba disimulado. No era que no estuviera el daño, estaba el daño, pero se disimulaba. Ahora se hace explícito y bueno, por eso, bueno, la reacción de pedir, bueno, algún tipo de reacción en relación a normalizar esto, ¿no? Y Hacer para algo más tener racional. dimensión, ¿cuánto es la comparación? Porque decía Ceci, mencionaba una lista de ciudades, creo que decía San Justo, Casilda, es decir, de distintos puntos del país, donde decía que se quedaban con cuánto del banco, el 60%. El 60, sí. En otros rubros, ¿cómo es? Digo, es lo de las tasas vinculadas a los bancos es 2, 3 veces más comparado con otros rubros de la economía. Mira, nosotros hicimos una pequeña muestra de no todas las ciudades del país, pero sí las más importantes, y ahí en promedio los bancos están pagando 3 a 4 veces más que el resto de los contribuyentes. Entonces, eso muestra también la inconsistencia, porque, insisto, no es un impuesto, es una tasa, tiene que haber una contraprestación, entonces no hay lógica que un banco pague 3 o 4 veces más que un comercio al lado, que en teoría recibe los mismos servicios, pero bueno, por ser banco le aplican una tasa de 3 o 4 veces más. Vuelvo a repetir, eso creo que está asociado a que
todo quedaba confundido en el esquema viejo, ¿no? Donde los bancos eran meros transferentes de recursos de los ahorristas al Estado y el Estado terminaba pagando todo. Ahora esto se hace explícito de que es inviable, además de ilegal, ¿no? Porque una tasa no puede sobrepasar lo que es una contraprestación que da el municipio. Y acá claramente lo está diciendo, porque si al supermercado de la esquina le cobra una tasa y al banco otra, no hay una diferencia de servicio que justifique que a uno le cobre 3 veces más que a otro. Entonces es interesante ver los números. También hay una cuestión nostálgica quizá de los que vivimos y nacimos, más que vivimos en el interior del país, que en los pueblos como la postal es la plaza, es la policía, el Banco Nación y un bar. Entonces, lo único que está ahí de banco es el Banco Nación, eventualmente un banco provincial. Y ver que quizás, estoy hablando de otra época, tal vez, igual en Sastre sigue lo mismo, ¿no? No cambió mucho en mi pueblo, pero lo que digo es que hay una cuestión de que no sé si es entre nostálgica o creer que no importa si se quita un servicio en esto de cerrar sucursales, sino es que resultan siendo un gran negocio para el banco. Mirá, justamente el estar ahí hace a la tentación de que el intendente de la fácil, decir, bueno, le aplico una tasa exagerada al que está ahí y resuelvo mis problemas en lugar de trabajar, ¿no?, por una administración más eficiente y más justa, ¿no?, de la distribución. Lo que pasa es que no es que hay otras opciones, no es que tenés todos los bancos que tenés en la ciudad de Buenos Aires, que te vienen 10. Que cada 3 cuadras tenés por lo menos 4 o 5 bancos distintos. Y tampoco es que si cierra el Banco Nación en una localidad pequeña, por más que baje la tasa, van a ir 50 bancos a instalarse, ¿no? Porque quedó esa plaza vacía y bajaron los impuestos. Bueno, justamente por eso la importancia de que se entienda de que no se puede entrar por esta no es bueno y va a ir en contra, digamos, de cada una de estas ciudades esta estrategia de decir, bueno, como es fácil cobrarle al banco, no me despreocupo de qué hago con los recursos o cómo le cobro bien a todos de una manera más homogénea. Esto ya pasó, por ejemplo, en Córdoba, en General Dehesa, el banco tuvo que hacer un planteo también judicial por el abuso, ¿no? De la tasa le sacaba toda la rentabilidad. ¿El Banco de Córdoba o el Banco Nación? Banco Nación ya tuvo un planteo también en General Dehesa, por lo abusivo, digamos, de la tasa, y lo va a tener que seguir haciendo porque de otra manera lo hace inviable a la actividad, porque como por estos números que hablamos, ¿no? Se lleva más de lo que el banco gana, no le alcanza ni siquiera para pagar los sueldos de la sucursal, y mientras tanto tiene la competencia de quienes no están físicamente en el lugar, pero que hacen lo mismo, es decir, que dan préstamos, operan, digamos, entonces hace inviable, ¿no?, la actividad del banco. Sí, una pregunta que tiene que ver más que nada con el hecho conceptual, de decir, cuando la nación hace el ajuste, ¿no?, saca algunos impuestos, ¿no se les pensó que políticamente esa captura de renta iba a ser utilizada por las provincias y o los municipios? ¿No tendría que haber habido un acuerdo político ahí para decir, bueno, yo bajo, pero ustedes también bajan? Porque nación se retira y inmediatamente aparece la captura de renta por parte de municipios y provincias. Bien, no te puedo hablar por el gobierno. Bueno, pero lo integraste. Sí. No, digamos, a ver, lo que dije al principio, este problema estaba ya de hace larga data, al punto de que en el 2017, en el Consenso Fiscal, que yo participé como ministro de Córdoba, suscribieron la mayoría de las provincias, ya estaba planteado. Y ahí se decía, como compromiso que asumieron las provincias, estos 3 temas que le dije antes, que la tasa sea tasa, no un impuesto, es decir, que sea proporcional al servicio, que sea pública, es decir, que haya un mecanismo de acceso transparente a la tasa que aplica cada municipio, y que haya un mecanismo homogéneo de cálculo y determinación, no que cada uno fije reglas distintas, sino que haya algo más empático con el contribuyente. Es decir, no puede ser que un contribuyente como el Banco Nación tenga que lidiar con 50 maneras distintas de calcular la tasa. Es decir, un problema de larga data que estaba oculto, digamos, en la forma en que funcionaba antes el sistema financiero y que ahora se hace explícito. A mí me parece que ahí está el problema central. No es algo, puede ser que en algunos municipios hoy haya pasado eso como señala, ¿no?, de que aprovechen para
no ocultar, digamos, los problemas fiscales, pero en el fondo es algo más estructural de la Argentina, que bueno, que tiene que ver con el desorden del régimen federal, y que sí, yo creo que demanda un acuerdo a 3 niveles de gobierno donde se reconfigure el régimen federal y contemple este tipo de cosas. Giordano, la última por mi parte. ¿Qué hay? No sé si el estudio lo incluye, pero ¿se puede mensurar si se bajaran esos costos tributarios? ¿Qué impacto tiene en el cliente, en el consumidor? ¿Se puede bajar, no sé, 1 punto la tasa de interés de los créditos hipotecarios? Digamos, ¿hay una manera de medir cuánto le cuesta a quienes usan el banco? Se puede, no te lo puedo dar con precisión, pero en promedio los municipios, en el caso de este estudio que hicimos del Banco Nación, las tasas representan un poco menos del 20%, entre un 15 y un 20% del spread, es decir, de la diferencia entre la tasa que el banco paga a los ahorristas y la tasa que le cobra a los clientes. Es decir, podría reducir, se pareciera esta tasa, se podría reducir en un 20% esa diferencia. Esa diferencia. A eso obviamente hay que sumarle ingresos brutos y hay que sumarle otros impuestos que también inciden y que bueno, aparecen no como desafíos a futuro, ¿no? Si queremos que haya un acceso más fluido, masivo y a tasas y plazos razonables en la Argentina al crédito, para proyectos de inversión, para la familia, para la vivienda, hay que trabajar en todos esos puntos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de los problemas de competitividad de la Argentina, este es un buen ejemplo de cosas que encarecen el crédito y que en definitiva quitan competitividad a la Argentina o calidad de vida a la gente. Por ejemplo, en un crédito para un auto, para una vivienda o para algún proyecto de una familia, también incide todo esto y lo hace mucho más caro. Gracias, Giordano, por la comunicación, muy amable. Osvaldo Giordano, economista, director del IERAL, con este trabajo que hizo para el Banco Nación, que tiene que ver con las tasas y los impuestos en las provincias, en los municipios, en relación a esto que se viene, digo, más allá de la cuestión política, que lo de Caputo ayer fue una amenaza a los municipios, decir, voy a cerrar, si ustedes no bajan la tasa o si ustedes suben la tasa, voy a cerrar las sucursales del Banco Nación, pero tiene que ver con una intención del gobierno de acelerar lo que es el desarme del Estado como empresario, ¿no? Todas las empresas que pertenecen al Estado, buscarles alguna salida, sea cerrándolas, dándoselas a la provincia, privatizándolas, etcétera, etcétera. Lo que queda abierto, me parece, el tema de las sucursales del Banco Nación, que ustedes saben que yo tengo una obsesión con la de Plaza de Mayo, que tiene la bandera de Palacio. ¿Está la bandera? Sí. ¿Hizo chequeo últimamente? No, la verdad es que no hice el chequeo. Hoy voy a pasar. No, ¿para qué avisé? No. Te van a hacer en la bandera de Irigoyen. Siempre hay un Hoy topo. la sacan. Siempre hay un topo que nos puede averiguar. Sí, ya lo averigüemos si está la bandera de Palazzo. No, pero un punto en serio, porque yo, en mi recuerdo del Banco Nación y efectivamente lo que implica para el interior del país, también está desfasado en el tiempo cuando hay mucha operación, excepto la gente más grande, que no se hace en el edificio, en una sucursal, etcétera, y quizá el banco como lugar físico tienda a desaparecer también. Ahora, el problema del cierre es la cantidad de gente que en La Pampa dijeron que se va a reubicar. Cerraron varias sucursales. Ahora, llega un punto en que no puedes reubicar. 9 de 15. Porque ¿en qué pones? También es cierto que hay un sobredimensionamiento de la gente que trabaja en el Banco Nación en las distintas sucursales. Esto hay que decirlo también. Todos conocemos Yo soy de la provincia de Buenos Aires. En 9 de julio está la Plaza Belgrano, la municipalidad, la iglesia, la municipalidad y el Banco Provincia en la esquina. Ya una cuadra el Banco Nación. Todas mis amigas y mis amigos pasan buena parte de su día en cualquiera de los dos bancos públicos, sacan número papel y te pones de acuerdo con alguien que conozcas, porque siempre conoces a alguien más adentro de la sucursal, se conocen todo, y le avisás, escúchame, tengo que ir a la panadería, tengo que ir a cambiar tal cosa, si llegan a acelerar de golpe con el número, me tirás un WhatsApp y vuelvo, y así funciona, y la gente se pasa horas haciendo trámite por la estructura burocrática que mantienen esos bancos en el interior. Tienen un rol
fundamental. Yo rescato eso, tienen un rol fundamental. Y además son dos empresas, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia, que ganan plata, no le piden plata a nadie. Ahora, esas estructuras tienen que ser más eficientes y funcionar mejor para todo, para nosotros, porque son nuestras, para los usuarios. También es cierto que en esos lugares donde la presencia del Banco Nación quizás no tiene un rendimiento, no va a ir otro. No es que va a ir otro banco. Obvio. Entonces ahí hay un tema a la hora de que se analice que se cierra, que sí, que no. Bueno, espero que estas cosas se tengan en cuenta. Yo lo discutí con al menos 2 funcionarios que están al tanto de toda esta cuestión de las empresas y la verdad es que están con la motosierra y con ganas de desprenderse de un montón de cosas. De hecho, me mencionaron del Banco Nación lo que tiene en el exterior, que me remarcaban esto, no son sucursales. El banco, por ejemplo, Nación, Claro, no puede en funcionar como una España sucursal. es un banco. Y constituir la un banco herramienta en de otro país. constituir un banco que funciona en Argentina, que solo funciona para pagar jubilaciones de los que están allá, o sea, es una cosa que no existe, pero el Otro tener tiempo. el cartel de banco vale plata, o sea, se les cae la baba, se dice, de la boca, como diciendo, vendamos esto, que es un Vendamos montón de esa plata. la licencia La del banco, licencia claro. para operar de banco, no es que son sucursales, porque por ahí pensamos son edificios que son una sucursal. No, son un banco, con lo cual todo eso también no tiene un impacto en la gente acá, porque es algo que uno no lo ve, pero es algo de lo que piensa el gobierno a la hora de decidir qué hacer con las empresas públicas. Pero no sabe lo codiciadas que son las posiciones en esas sucursales que Y se bueno. les llaman, pero que son licencias bancarias. Otra cosa bien Están de todas pueblo. muy bien ubicadas Sí. y tienen la sucursal y en general arriba una o dos propiedades para los puestos más jerárquicos de esa Claro. sucursal que tienen su vivienda como, Sí. como en todas las localidades. Eso ¿no? iba a decir El bien de banco- pueblo. El gerente del banco Vive en ahí. el pueblo no es de ahí, porque en Claro. general rotan, pero de las mejores casas que hay en alquiler es la del gerente del Banco Nación. Y no tengo nada contra los gerentes del imagínese- Banco Nación, pero digo, No. era como una posición muy privilegiada. Sí. Imagine- recuerdo, perdón, yo Claro, me meto sí. de lo policial, pero la masacre de Ramallo Claro. se produce cuando los ladrones entran al banco por la casa del gerente que estaba pegada a la sucursal. De hecho, se lo Sí. llevan de rehenes, Claro. asesinan generalmente al gerente del banco, la policía. Imagínese si en vez de en Ramallo, en vez del 9 de julio o en vez de Sastre, le toca en Madrid, por ejemplo. Uf, quién pudiera. La sucursal del Banco Nación en Madrid salió mucho en los medios cuando explotó el caso Fabiola, porque la primera dirección en la que se sugería que vivía Fabiola Yáñez, que era errónea y era en el barrio más paquete y más caro de Madrid, era en la cuadra donde estaba la sucursal del Banco Nación. Bien. ¿Sastre o Javi- Madrid? sí, Sastre o Madrid. No sé. Vos sí, no vas a poder volver. No puedo volver. Habló Javier Milei y ustedes dirán, hoy se debate el veto, va a haber protesta en la calle, hay toma de facultades. Si ustedes dicen, el presidente va a hacer un llamado a la concordia, a el diálogo, en este contexto, ¿no? Donde 11 se facultades define- tomadas ahí en Sí. este momento. Facultades tomadas, 11, como dice Rolo. Una convocatoria a las 11, en 3 minutos arranca la sesión. Hay diputados que dicen que van a apoyar, otros que no. El número es finito. Ayer a la tarde el gobierno tenía 85 votos, a la noche tenía 82, o sea, bajó. O sea, los que estaban descorchando champán a la tarde, a la noche se preocuparon un poquito, con lo justo. O sea, la cuenta que me hizo un funcionario en la noche era la siguiente. Con 82 necesitamos 10 ausentes. Tenemos eso. Pero imagínense lo finito de un resultado de controlar 257, que es el total de los diputados que van a estar hoy. Algunos ya avisaron que por enfermedad. Hay una diputada que tiene COVID, no va a estar. O sea, es una situación que va a ser estresante hasta último minuto. Entonces, ¿qué ¿El dijo gobierno que Javier necesita, Milei? votos o faltantes? Las dos cosas. Las dos cosas. Un mix. En una situación, digamos esto primero para empezar, de absoluta debilidad. No tiene un tercio de los votos en la Cámara de Diputados. Hace muchísimo que no pasa, hace 20 años que no pasa esto. ¿Lo puede llegar a tener? Arañando hoy, sí, lo puede llegar a tener. ¿Va a ser una victoria para Milei? Sí, una victoria dentro de un escenario de debilidad, porque si no parece que es como el campeonato del mundo. ¿Qué dijo Milei?
El aumento para esas instituciones, o sea, las universidades, sería ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría en auditarlos? Qué desafío, ¿no? O sea, dobla la apuesta a horas de la votación en la Cámara de Diputados, insiste con una cuestión de sospecha de corrupción en el manejo de los fondos e insiste con un punto que es restricción presupuestaria, es no hay plata y no se la vamos a dar a la vieja política. Le está diciendo a las universidades la vieja política. En un escenario hoy de mucho reclamo, la calle está caliente, no se espera una masividad como la de la semana pasada. Hay un vallado policial en la zona del Congreso de la Nación, hay una prevención para lo que pueda pasar. Adri, no sé si ya hay algún tipo de operativo dispuesto, dónde están los cortes. Exacto, hay un vallado policial, Jessica, Avenida Entre Ríos y Avenida Hipólito Yrigoyen, el corte es total y los desvíos se realizan por Avenida Rivadavia y Callao, Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia. Tengo una noticia buena y una mala. La mala. La mala... O la que usted quiera, estamos para el cachetazo. No, la buena es que la bandera no está en la Casa Central del Banco Nación. Bien, Ay. cambio. La mala es que va a volver. ¡No! ¿Pero me hacen esto? La bandera... La están haciendo más grande, la están pintando. No, la bandera... yo no tenía este dato. La bandera sale cada vez que hay una marcha y hay que llevarla y vuelve, queda depositada en guarda en la Casa Central. Salió a pasear. Salió a dar batalla. A esta hora no está militando en la calle. Ay. Empiezan ya a llegar, diría que ya entraron varios y están en el recinto varios de los diputados. Afuera en la calle hay protestas y ahí está Rodrigo Jorge. ¿Qué haces, Rodrigo? Jessica, vos y el equipo de La Nota te saludan. Hola. Vamos yendo. Jessica, buen día. No sé si ahí me escuchás bien. Ahora sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, buen día para vos, para todos. Ya estamos prácticamente instantes del comienzo de esta sesión. De hecho, te diría que se está dando el ingreso fluido de la mayoría de los legisladores. José Luis Espert, de hecho, está ingresando ahora. Bueno, ¿son optimistas, diputados, en poder proteger, blindar o sostener el veto de Milei? Sí, a ver, la lámpara no la froté hoy cuando me desperté. Lo que sí tengo claro es que el paro es completamente político porque el gobierno se ha acercado casi exactamente al pedido de las universidades y si el paro continúa en las 5 grandes en particular es como consecuencia que lo que no quieren es que sean auditadas, cuando el problema también además de no auditadas es que tenemos muchos estudiantes comparado con otros países estudiando en la universidad y se reciben muy pocos como consecuencia de los alumnos crónicos. De esto no se habla. Tampoco se habla que si son los pobres los que están financiando también la universidad, cuando van a comprar la leche y pagan IVA sobre la leche, por lo menos no debería haber política en la universidad si son los pobres los que le permiten a la clase media estudiar en la universidad. Diputado, con declaraciones hace algunos minutos del presidente Milei muy duras, muy fuertes para con las universidades, dijo Milei, la educación pública es un eufemismo para defender los curros de 3 o 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen. A ver, yo soy graduado en la Universidad de Buenos Aires, cuando la Universidad de Buenos Aires era una universidad donde valía la pena estudiar y recibirse ahí era un crédito importante hacia adelante. La Universidad de Buenos Aires se ha politizado en exceso, la Universidad de Buenos Aires no rinde cuentas ante la Auditoría General de la Nación, menos a la SIGEN. Estudian demasiados alumnos en la universidad comparado con los que se reciben, esto hay que decirlo, esto hay que atacarlo, y además no puede ser, repito, que tanto que nos llenamos la boca hablando de la universidad, inclusive gratuita, yo diría gratuita para quién, porque el pobre está pagando la universidad de la clase media también. Gracias, diputado. Gracias. Bueno, Jessica, hasta ahí teníamos la palabra del diputado José Luis Espert, como sabemos, bueno, por parte de La Libertad Avanza, ya ingresando rápidamente para dar quórum, en una sesión donde se sabe, Jessica, que el oficialismo tiene verdaderamente los números muy ajustados,
no le sobra ninguna de las dos partes, es decir, la oposición que pretende insistir con la ley de financiamiento universitario, que impone en el presupuesto un incremento fuerte, una erogación fuerte por parte de Economía, y por parte del oficialismo que intentaron negociaciones, obviamente, de último momento, además de saber que cuentan con el respaldo de la mayoría de los legisladores del PRO, que ya habían anticipado después de una reunión que encabezó Mauricio Macri, que iban a respaldar al gobierno en un nuevo gesto aquí en la Cámara Baja. Así que tuvieron reunión de labor parlamentaria a las 10 de la mañana y ya estamos prácticamente en el inicio del debate en diputados. ¿Se espera un debate largo? ¿Hay alguna información respecto de cómo va a ser la dinámica? Se hablaba en principio en la reunión que tuvieron organizativa de una sesión de entre unas 4 y unas 5 horas, pero corta. Que esto también... Claro, no se hablaba en principio de una sesión maratónica, pero que esto también va a depender de cómo sea el rumbo, o sea, cuál sea básicamente el resultado, porque en definitiva, si la oposición termina teniendo un resultado adverso a sus intenciones, ahí va a haber más legisladores, por ejemplo, por decir, de Unión por la Patria, que van a requerir hacer uso de la palabra y eso va a generar que el debate se extienda aún más, pero en principio no se habla de una sesión maratónica, hablaban de unas 4 o unas 5 horas, veremos después si en concreto el debate de esto se concreta o no. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Jorge, desde el móvil de Radio Mitre en el Congreso de la Nación, donde está toda la atención puesta. La gran mayoría de los diputados ya está presente, apareció Martín Menem en el estrado de presidencia. Si es una sesión de 4 o 5 horas... parece largo, pero en comparación con otras sesiones no lo es. También es cierto que lo único que van a tener que decir es sí o no sobre la insistencia del proyecto de ley de financiamiento educativo. Es decir, ¿están a favor o en contra del veto de Milei? No se va a votar así, pero esto es lo único que tienen que hacer los diputados a partir de un ratito nada más, porque... no, ya hay quórum, señores. Arranca la sesión en la Cámara de Diputados. No para ahora, pero todo lo que dijo Espert es para abrir un gran debate, ¿no? Si uno ve números respecto de si hay sectores pobres que asisten a la universidad, sí. Están los números y sí. Pensemos solamente los números de pobreza en Argentina y vamos a ver que hay una cuestión de proporción que, es más, hay trabajadores formales que son pobres. Es decir, cuando uno habla de pobreza hoy en la Argentina está hablando quizás de un sector más grande de lo que uno, desde el punto de vista de la intuición, puede imaginar. Pero todos esos números están, insisto, no es para decir puntualmente ahora. Y respecto del control de los fondos de las universidades, que está perfecto que se haga, hay decisiones que puede tomar el gobierno a partir de cambio de resoluciones de la propia SIGEN, que lo puede hacer el propio gobierno. Entonces, quizás esto se queda todo el tiempo en el marco de la discusión de allá están los malos, no, los malos son ustedes, cuando el gobierno podría tomar decisiones. Y otra cuestión, la Auditoría General de la Nación es un organismo que depende, es un brazo extensivo del Congreso y desde su composición está integrado por todos los partidos políticos. No es un órgano oficialista, con lo cual también hay que decir, bueno, ahí, ¿por qué no se hizo algo si está la representación? Está el PRO, está el radicalismo, bueno, el radicalismo está apuntado ahora, pero digo, hay otros sectores políticos que podrían haber o pueden ahora desde allí movilizar también esta cuestión, si no se queda solo en lo discursivo o en la denuncia más mediática. Cambiando completamente de tema, Rolo, se conoció ayer una denuncia contra Borja, el jugador de River colombiano, por violencia contra sus hijos. Una situación extraordinaria desde donde se la mire, Jessy, porque de lo que estamos hablando es de una denuncia que se conoce al mismo tiempo en el cual se presenta, siendo un tema tan delicado como puede ser la violencia contra menores de edad, igual que sería con violencia contra la mujer, pero digo, no es una causa por estafa, por robo, sino que saquemos los nombres propios, es un tema sensible, hay chicos de por medio, y esto, primer dato que llamó atención es lo rápido que se conoció todo, lo rápido que trascendió a los medios de comunicación. Y cuando hablo de rápido, tengo que apuntarle directamente a la policía, que fue la que difundió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Estoy hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y luego la fiscalía, que salió de alguna manera a responderle a la policía. Todo esto ocurrió alrededor de una acción que
empezó en un instituto privado que se llama Instituto Grilli, que queda en la localidad de Canning. Es un colegio privado muy caro para chicos de primaria y secundaria. Miguel Borja, futbolista exitoso, futbolista de River Plate, de origen colombiano, vive en la zona, vive en el country Terralagos, también de esa zona, con su mujer y con sus 2 hijos, que tienen 7 y 10 años. Los nenes van a clases al Instituto Grilli. El menor de los chiquitos, el de 7 años, que está en segundo grado, a media mañana empieza a mostrar, según dicen en el colegio, una actitud de retraimiento, de estar apesadumbrado, de estar retraído, de no comunicarse como lo hace normalmente con sus compañeritos, con los docentes, por lo cual una maestra se le acercó a hablar. Según dicen en el colegio, le empezó a preguntar si le pasaba algo, si estaba mal, y el chiquito le habría dicho que estaba mal por problemas que hay en la casa. Lo que habría dicho es: mis padres me pegan en casa, pero por favor no le digan nada a mi papá, no hablen con él porque me va a pegar. Esto le habría dicho el chiquito de 7 años a la docente, según cuentan en el colegio. Habría sido incluso más explícito, y lo que habría dicho el nene es que los golpes serían con cinturones, que le pegarían cinturonazos en las piernitas, tanto a él como a su hermano mayor. Cuando la docente se encuentra con esta situación, lo comunica a la directora. Esto es lo que hay que hacer. Después podemos discutir si el nene mentía, decía la verdad, qué pudo haber pasado en ese momento, si la maestra entendió bien lo que le estaba contando, no, pero si la percepción de la docente es que el nene sufre violencia en el hogar, lo que tiene que hacer es comunicarlo a las autoridades de la institución y a partir de ahí tomar acciones. Si no, nos pasamos hablando nosotros, los periodistas, de cómo en el colegio no hicieron nada, cómo no dijeron nada, todos los que vieron algo y se callaron la boca antes de alguna situación trágica. Bueno, en este momento la maestra hace lo correspondiente. Va y habla con la directora, que se llama Valeria Golusa, una mujer de 46 años. La directora lo que cuenta es que ella va y se entrevista con el nene y que el nene repite la misma situación, que estaba muy asustado y que habla otra vez de violencia en el hogar, principalmente por parte de su padre, y lo que habría dicho el nene también es que esos golpes eran constantes, que no había sido una situación particular, que no había sido un día, sino que se le venían dando situaciones de manera reiterada. Ante esto, Valeria Golusa, la directora del Instituto Grilli, va a la comisaría de la mujer y la familia que tiene jurisdicción en Canning. Sigue los protocolos, va en persona y hace la denuncia. Dice, esto mismo que yo les estoy contando es lo que ella cuenta a las autoridades policiales. Entra la mujer a la comisaría, la directora hace la denuncia de la comisaría, avisan a la fiscalía de turno y desde alguno de estos 2 sectores, y tiendo a pensar que es de la policía porque lo que nos llegaron a los periodistas son partes policiales, nos avisan a los periodistas. O sea, la directora en la escuela va a la comisaría, hace la denuncia y nos llega a los periodistas. Miguel Borja denunciado por violencia intrafamiliar, violencia en el hogar. Digo, es un tema, vuelvo a hacer otro punto acá, no se puede hablar alegremente desde las autoridades de lo que pasa en una denuncia que no está ni siquiera investigada, y más cuando se trata de alguien que vive de la exposición pública como es Miguel Borja. No lo estoy defendiendo al futbolista, está mal en cualquier situación, pero si Borja hubiera sido un empleado como cualquiera de nosotros, no lo hubieran contado de inmediato, lo contaron porque era Borja. Y se olvidan de que hay 2 nenes de por medio, que son hijos de Borja como podrían ser hijos de cualquiera, son 2 nenes de 7 y 10 años, por los cuales hay que velar, por los cuales hay que hacer una investigación seria, ver qué ocurre, y bueno, si hay que imputarlo a Borja, lo que fuera, bueno, ahí será inevitable que esto se haga público. Está mal, pero por los chicos, no por Borja. Y también eventualmente, si Borja no tiene nada que ver, y esto fue toda una confusión, también han afectado gratuitamente, o habrán afectado gratuitamente, su figura. Te hago una pregunta, porque escuché el paso a paso del protocolo. Con el testimonio del chico, ¿la maestra puede seguir esta cadena que llega a la directora y a la denuncia? ¿No hace falta, por ejemplo, que constate alguna lesión o alguna cuestión más? Ya eso es
es una luz roja para actuar. Es una luz roja para actuar. Se les recomienda a todos las personas que tienen algún tipo de chico a cargo en situaciones, sea profe del club, profe del colegio, que ante la primera señal de violencia hay que actuar, porque puede ser tarde, porque un chico aparte no lo cuenta fácilmente, no lo cuenta en cualquier momento. La directora dice que además revisaron al nene de 7 años y que le vio a simple vista un raspón arriba de la rodilla de una de sus piernas, que le marca el nene, que ella lo ve y que todo esto la lleva a actuar. Que no habla con el nene más grande, le preguntan a la comisaría, ¿habló con el hermano? No, hablé solo con el de 7 años y esto me bastó, pero cuento que él habla de una situación de violencia, son 2 nenes. Ahí que ocurre en la comisaría, se le da intervención al servicio de niñez de la Municipalidad de Ezeiza, que es un servicio que tiene que ver con los cuidados que tiene cualquier municipio, tanto de las cuestiones de género como de protección de los derechos del niño. Van especialistas a la comisaría, se ponen a disposición y a partir de ahí se le da intervención a la fiscal María Lorena González, que es la que estaba de turno. De inmediato se le avisa también a la mamá de los chicos, a la esposa de Borja, que va al lugar. Y ahí ocurre otra cuestión insólita, que es que a la hora de conocida esta denuncia públicamente, se conoce que el servicio de niñez de Ezeiza y peritos de la justicia habían entrevistado a los chicos, que ya estaban acompañados por la madre, y que en esas entrevistas los chicos habían negado la violencia y no habían vuelto a referir ningún episodio que tuviera que ver con agresiones por parte de su padre o por parte de algún otro integrante de la familia. Con esto, a las 5:30 de la tarde de ayer, se decide reintegrar los chicos al domicilio. O sea, le dice a la madre, no hay problema, llévelos, vaya a su casa, vaya a dormir en el mismo domicilio con los chicos y con Miguel Borja, con el futbolista. Todo esto ocurrió en tiempo récord, con una exposición pública totalmente fuera de lugar, porque esto, si realmente es como nos está planteando a esta altura la justicia y el servicio de niñez, que ocurrió, la verdad es que se mancilló gratuitamente la imagen de Borja. Y si esto es de otro tenor y si es real, es también escandaloso que hayan devuelto a los chicos al hogar sin una investigación exhaustiva. Tiendo a pensar que no se han agotado todos los medios de prueba que tenía la justicia para llevar adelante una investigación acorde a lo que se estaba denunciando y para tomar algún tipo de temperamento. Insisto, todo esto se vio contaminado porque se trata de Borja y por la exposición pública. Quizás si hubiera sido una persona del común, la justicia hubiera trabajado con otros tiempos. Sabemos que los futbolistas tienen muchos recursos, tienen buenos abogados, hay intereses de los clubes de fútbol, lo digo como lo he contado de Boca, lo puedo contar de River, que siempre están respaldando a los futbolistas. En este caso, da la sensación de que se actuó apresurado en todos los extremos, que podemos estar ante una situación grave. Esperemos que no sea así, esperemos que haya sido toda una falsa alarma, Jessy, pero un llamado de atención para todos. Se actuó, salvo el colegio, me parece que dio la alerta cuando lo tenía que dar, los demás me parece que actuaron con cierta liviandad. Lo último, para cerrar el tema, desde el entorno de Borja, están diciendo, no lo dicen abiertamente, pero lo comunican off the record, que piensan en iniciar acciones legales contra el colegio por la exposición de una situación falsa, según ellos, que mancilla la imagen pública de Miguel Borja. Veremos si esto ocurre. También será conflicto y también será un problema para los chicos que son alumnos de este colegio. 11:31. Mañana, hemos hablado estos días, pero vinculado a otras cuestiones, mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Está convocada una marcha a Plaza de Mayo para visibilizar la situación en Argentina. Una de las impulsoras de la marcha es Marina Charpentier, que es la mamá de Chano, la mamá de Bambi, la conocemos, por supuesto, a toda la familia, y están buscando la aprobación en el Congreso de una ley específica vinculada a las adicciones.
Marina, ¿cómo estás? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessica, ¿cómo estás? Un cariño enorme para todos los de la mesa y para la audiencia. Bueno, gracias. Contanos un poco qué es la previa de lo que va a ser mañana, y también me gustaría que cuentes una vez más, porque en esto hay que hacer un poco de docencia y explicar y decirlo, en qué consiste la ley que ustedes quieren que se apruebe. Bueno, primero te digo que nosotros, eso sería el ideal, conseguir una ley específica de adicciones, pero ahora simplemente estamos, este año es un abrazo en Plaza de Mayo, cuyo lema es abrazamos la salud mental, abrazamos la vida. Queremos que se concientice que es tan importante la salud mental y que la epidemia que ha dejado el COVID, o que ha mostrado el COVID de las tantas enfermedades que había dentro de las casas, hizo que esto explotara, ¿no? Y nadie hablaba de esto, porque da vergüenza, porque, no sé, porque a través de los años se les decía que estar loco, que si ibas a un psiquiatra eras visto de manera rara. Entonces, bueno, lo primero que queremos hacer es cambiar la mirada de la gente y que la gente entienda que como te puede tocar cualquier otra enfermedad, como una enfermedad en el corazón, en el hígado, en la pierna o en los ojos, también te puede tocar en la mente y en el cerebro. Entonces, y es lo mismo, y se necesita un montón de recursos y de dinero y de inversión para poder atender la demanda de las personas que tienen esas enfermedades, como lugares específicos, tratamientos médicos, un montón de cosas que están dejadas de lado desde hace muchos años, y esto tiene que ver principalmente con la ley de salud mental, que es la 26657. Esta famosa ley, que fue escrita en el 2010 y reglamentada en el 2013, tiene algunos artículos que son, a mi entender, absurdos, ridículos, viejos, no adaptados a la realidad, y dificultan, lejos de ayudar y de facilitar la ayuda a una persona que está padeciendo cualquier trastorno mental, la ley dificulta a que acceda a un tratamiento y a una internación. Sobre todo algunos artículos de la ley, que si querés te puedo contar de manera rápida, como para que la gente no se aburra, pero que entienda. Y voy a tomar dos artículos básicos que son muy, y que hoy estarían en la boca de todos por lo que pasó con el Bonaparte. Bueno, en el artículo 27 de la Ley de Salud Mental, que los que la escribieron estaban, imagínate, en el 2010, bajo qué gobierno, y lejos de consultar a psiquiatras, especialistas en adicciones, psicólogos y médicos y todas las incumbencias que tienen que ver con esto, se hizo pensando en los derechos humanos y con el espíritu que tenía en ese momento el gobierno de priorizar los derechos humanos. Entonces, así están los resultados. Por eso, en el artículo 27 dice que se deberán cerrar todos los hospitales monovalentes, que son los psiquiátricos, y que los enfermos mentales se deben atender como cualquier otro enfermo en un hospital polivalente, como sería el Fernández o cualquier otro. Sí. Lo cual es absolutamente un delirio. Primero porque si podés tener un Santa Lucía especializado en ojos y nadie dice nada, o un Argerich, o el de infecto contagioso, no me sale ahora el nombre, Fernández, u otros hospitales especializados, ¿por qué no puede haber uno en psiquiatría? ¿Por qué no podemos reconocer que una persona que está con un brote psicótico, o que está con síndrome de abstinencia, o que está en un ataque de pánico, pudiera necesitar una internación en un hospital especializado, con la gente que corresponde, con psiquiatras, con enfermeros especializados, con la atención necesaria, con la estructura edilicia necesaria? Porque, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico debería haber protección en las ventanas. Hemos tenido un caso en la Argentina, que en el Posadas un enfermo se arrojó por la ventana y un enfermero se fue detrás de él y se murieron los dos. Por ejemplo, ¿qué tendría de malo que hubiera hospitales
que fueran especializados, como el Borda y el Moyano, el Bonaparte y algunos otros. Pero claro, como la ley dice que eso es estigmatizar a la persona y que eso no protege los derechos humanos de la persona, la ley pide que lo cierren. Entonces vos tenés un enfermo mental tirado en la cama de un hospital que para que en lugar de recibir un tratamiento lo cedan hasta dejarlo 48 horas dormido, porque si lo dejás que exprese lo que le pasa, va a gritar, va a llorar, va a correr o va a querer escaparse. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo, que no puede estar en un polivalente sentado al lado de cualquier persona. Y no es estigmatizarlo, es comprender su enfermedad, que no tiene la culpa de tenerla y que la puede tener cualquiera. Y Marina, Entonces, este punto de la ley implicó que no se crearan más centros de este tipo, o implicó también cierres, porque ahora por estos días hay una discusión sobre el Bonaparte que tiene que ver con otra cuestión, con otro gobierno, pero Claro. ¿esta ley afectó de alguna manera esto que vos planteás? Y por supuesto, porque las madres andan desesperadas tratando de internar gente y el Borda y el Moyano tiene habilitados solo una parte y hay todas unas disputas, ahí ya nos metemos como en el Bonaparte, disputas gremiales, de contratos viejos, de que si funciona o no funciona, si hay cuántas camas, o sea, alguien debería, como son nacionales, si yo digo, ¿por qué no se los dan al gobierno de la ciudad y hacen un hospital modelo, una comunidad terapéutica modelo para atender a las personas que lo necesitan y con los profesionales necesarios para esas patologías? No, lejos de abrirse se cierran. Comunidades terapéuticas desde el 2010, desde que salió la ley, no sé cuántas se cerraron. Y las madres están desesperadas, no hay dónde poner a los pibes. Y hay momentos en que a una persona, si no la internás, se va a matar, se va a morir o va a matar a alguien o puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso, por supuesto que fue malísimo, pero lo otro, lo más importante, lo más llamativo de la ley es el artículo 20, el famoso artículo 20, que dice que para internar a una persona vos tenés que demostrar que tiene riesgo cierto, inminente, para sí o para terceros. Con lo cual, esto es absolutamente difícil, porque vos podés tener una persona que, no sé, en un momento está al borde del balcón queriéndose tirar, y cuando vos llamás a la guardia y llega a las 2 horas, probablemente o esa persona o ya se tiró o esté sentada en un sillón y vos no veas el riesgo cierto inminente porque ya no está en el borde de la ventana. O encontrás una persona en la calle que está con un brote psicótico, como ha pasado, con un cuchillo en la mano, y se genera un altercado, como pasó con el caso Roldán, donde murió el enfermo y el policía. Entonces, la persona que está enferma y que está en ese momento atravesando un tema de brote o de síndrome de abstinencia o de ataque de algo, de paranoia o de lo que sea, esa persona no tiene sano juicio. ¿Cómo le vas a pedir que decida si está bien que esté internado o no? Esa persona no puede decidir. Entonces la ley dice que se necesita la voluntariedad del paciente para ser internado. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo le vas a preguntar? Marina, ¿cómo estás? Sí. Rolando te saluda. ¿Qué hace, Rolo? ¿Cómo Bien, estás? justamente mi pregunta apuntaba a eso. La nueva ley o la idea que tienen de una ley específica de adicciones, ¿va a salvar de ser aprobada este punto, el artículo 20, el tema del consentimiento del paciente para ser internado? Lo digo porque vos bien recordaste el ejemplo del policía Juan Pablo Roldán ahí frente al Malva, que nos quedó a todos grabados, pero a diario hay situaciones donde nos encontramos en la vía pública con personas que deberían estar internadas y que no están internadas porque lo que dicen los jueces es compulsivamente yo no puedo internar a nadie. Entonces están en la calle, agreden a terceros, van a la comisaría, ya están declarados insanos, no se los puede internar y vuelven a la calle porque nadie los trata finalmente y les hace un daño antes que nadie a ellos mismos. ¿Esto estaría salvado con una ley específica? La ley, no, hay muchas madres que luchan por la ley específica. Yo no pretendo la ley específica porque sé que en la Argentina sacar una ley es más difícil que, no sé, que mandar un cohete a la luna. Yo creo
me conformo, diría, con modificar 4 o 5 artículos de la ley que hay para que la grieta no intervenga, para que no se pongan los dos lados de la grieta a discutir. A mí me parece que este cambio es de sentido común. Y de hecho, cuando se presentó la ley de bases, con los 600 y pico de artículos, había 8 artículos que modificaban la ley de salud mental. O sea, este gobierno tuvo la idea de que había que tratar este tema y modificando una ley que ya existe para que no generar tanto ruido, ¿entendés? Porque sabemos que la grieta atraviesa esta ley. Pero esos 8 artículos no se trataron nunca. Nadie sacó ninguno de los proyectos que nosotros presentamos del cajón. Nadie le interesa tratar la salud mental, porque a nadie le importan los enfermos de salud mental. Hasta que les toca a ellos, hasta que tenés a alguien en tu casa, ¿entendés? Sí. Marina, Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo te escuché en una ponencia que hiciste en la Cámara de Diputados. Creo que fue en enero, pero recuerdo eso que... Y recuerdo que ahí hablaste mucho de... Llegaste a decir algo sobre hasta el fentanilo que está en la calle. Hablaste también de temas del alcohol como droga... Y todo. La pregunta es de qué modo la ley, los cambios en esta ley funcionarían preventivamente, o sea, o si cubre alguna parte de lo preventivo. No sé si me explico, porque me parece... Te entendí perfecto, entendí perfecto. Claro, la ley dice supuestamente que debería hacerse prevención. Nosotros creemos que no hay, de hecho no lo hay. No hay prevención, no hay campaña desde Fleco y Male hace 25 años. Claro. No se habla de esto en las escuelas, no se habla porque se cree que si vos le decís a un chico, le hablas sobre drogas, estás facilitando el consumo. Lejos, lo subestiman a los pibes de entender que el pibe puede pensar que si se mete y empieza a coquetear con las drogas, se mete en el infierno. Le podés enseñar qué le va a pasar en el cerebro, cuáles son los riesgos, pero no existe la prevención porque los colegios no se animan a hablar de esto, porque quieren meter la droga en la ESI y eso no tiene nada que ver. Los pibes saben de droga más que los padres y obviamente no podés no hablar de un tema tan presente en la juventud. Entonces, esto sería, nosotros tenemos un proyecto presentado que se llama ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral, que se enseñe que hay enfermos mentales y que se capacite a los policías, a la gente que está en la calle, a los enfermeros, a las maestras, a los directores de escuela, a todo el mundo, para que entiendan qué hacer, qué se puede hacer para ayudar a una persona que tiene algún problema de salud mental. Entonces, hay muchas cosas para hacer y ahí vamos al tema principal. La ley, en uno de sus artículos, dice que el 10% del presupuesto de salud debe aplicarse a la salud mental. Y acá tenemos la base principal para mí, que de ese 10%, que para mí ya es poco, se aplica como mucho en los últimos años el 2%. Entonces, todo esto sin dinero no tiene sentido. No van a abrir centros, no van a hacer camas, no van a modificar los hospitales que ya están, no van a hacer educación en las escuelas, no va a haber campañas de prevención, porque para eso necesitamos plata. Y si no hay plata, entonces, ¿con qué se va a hacer? Entonces, esto tiene muchas cosas, todo tiene que ver con todo. Pero yo me hago una pregunta, porque en la base de la ley está la ideología y la grieta. ¿Acaso de un lado y del otro de la grieta no se enferman lo mismo? Sí. Entonces, ¿cómo se puede discutir desde ahí? Entonces, vas a la Cámara y la mitad de los diputados te dice una cosa, la mitad te dice otra, y así va quedando y a nadie le importa nada. Y mientras tanto, el índice de suicidio se duplicó, creo, en la Argentina, y son todos pibes los que se suicidan. Tremendo. Son pibes, ¿entendés? Y capaz que por cosas que podrían haberse evitado, que se podrían haber hablado en el colegio, que los profesores podrían haber detectado una depresión en un pibe, pero los profesores no saben, porque nadie los capacita, nadie les dice, nadie les da talleres sobre adicción, sobre prevención.
Entonces hay mucho para hacer, la verdad que hay muchísimo por hacer. Marina, te quiero preguntar por último respecto a las familias, porque me imagino que te contactan un montón de madres. De hecho, voy a contar algo. En la puerta de la radio hay veces que viene gente y que ¿cómo contactamos a la mamá de Chano? O sea, me ha pasado a mí, porque mi hijo tal cosa, porque pasó esto. ¿Vos cómo te llevás con eso y con qué te encontrás, no? Sobre todo la figura de las madres. Mira, yo sin quererlo me he convertido en la voz de un montón de madres. No lo elegí, me pasó. Y no puedo hacerle ole a eso porque yo también soy muy sensible y quisiera que las madres no atraviesen lo que yo atravesé. Entonces, yo trabajaba en adicciones desde antes, incluso antes de que mi hijo entrara en ese camino. Pero yo tengo un grupo de madres, de familiares, todos los jueves en el Museo Larreta, en Belgrano, en Mendoza 2250, que es gratuito, que estoy yo coordinando, y alrededor mío hay abogados, hay psiquiatras, hay psicólogos, y orientamos a cualquier persona que necesite ayuda. Esa es mi manera de colaborar con esto, de este lugar que me tocó, que yo hoy, gracias a Dios, mi hijo está bien, y no la estoy pasando mal, pero quisiera que un montón de personas, que un montón de gente pudiera aprender mejor y pudiera tener este camino, atravesar este camino, no tan dolorosamente como lo atravesé yo, y colaborar para que esto se vea y se entienda que nadie elige ser un adicto, nadie. Es enorme realmente el trabajo que haces, Marina. Acá todos te queremos, por supuesto. A Chano, a Bambi, a todos los conocemos y les mandamos un abrazo enorme, muy grande. Ojalá que mañana, que es el Día Mundial de la Salud Mental, sea grande, sea fuerte la convocatoria y además que se escuche, ¿no? Lo que están pidiendo ya hace bastante tiempo. A las 4 de la tarde convocamos ahí en Plaza de Mayo, abrazamos la salud mental, abrazamos la vida y va a estar Juan Rosa Alconada, que es el del caso Roldán, el hermano, va a estar hablando, Estela Mauri, María Julia Oliván y yo. Vamos a tratar cortito, de 5 a 5 y media, de ponerle palabras a este dolor para ver si podemos cambiar la sociedad. Si no cambiamos nosotros, nada va a cambiar. Esperemos que sí. Un beso grande, Marina. Un beso a todos, gracias. Bien, Marina Charpentier contándonos de esta convocatoria para mañana, 4 de la tarde, Plaza de Mayo. Es un tema importante, ¿no? Hablamos de tantas cosas todos los días y esto que es muy marketinero lo que voy a decir, pero en definitiva tiene también algo importante, que es que da escala, da dimensión. Cuando dicen que el tema vinculado a la salud mental es la epidemia del siglo XXI, sí. Puede sonar a una frase periodística, rimbombante, pero es para poner un poco en escala y en orden lo realmente importante y la atención que hay y la dedicación que hay que ponerle a ese tema. Es el mediodía. Lamentablemente, Julito López. No, digo, hola, Julito López, quise decir. Afortunado. Qué recibimiento. Está buscando un enemigo usted. Pero no, a usted jamás. Justo a usted, enemigo, no querría tenerlo nunca. No. A usted se le teme, Julito. No, sí. A usted no. Se me teme. Nos reímos con usted. Claro. Claro, ahí me gustó más, me gustó más. Bueno, hablando de esta semana, la semana pasada y lo que está transcurriendo en esta, nos vimos todos sorprendidos por la caída de un Ponzi más. Los Ponzis, en este caso con epicentro en San Pedro, casi como si fuera un sismo, atacaba a la gente haciéndole creer que estaba comprando criptomonedas en una plataforma que no existía y que aparentemente estuvo funcionando más de 2 años. Haciendo el Ponzi cada vez más grande hasta que un día cayó y con eso el dinero de toda la gente que puso dinero en ese Ponzi. Yo quiero contarles un poco cómo fue el modus operandi para que entendamos cómo es la dinámica, porque hay 2 puntos que a veces, como a la velocidad que va la televisión, no lo puedes terminar de contar o digerir, pero lo quería contar para que todos estemos atentos a esto. Uno es como ofrece una alta tasa de interés, o sea, vos ponés el dinero en una cuenta, ese dinero vos lo subís a través de una financiera que está dentro de ganarse una comisión por hacer el efectivo a criptomoneda,
o lo subís por una billetera virtual. Hay una que es la del limoncito, que fue casi la preferida para usar, en el cual la gente giraba dinero ahí, y de ahí a cripto, y de cripto adentro de la aplicación La China, como se conocía en la ciudad de San Pedro. Y una vez que esa aplicación se fondeaba, que significa que vos veías que tenías un saldo, por un canal de Telegram en el cual se te invitaba. ¿Y quién te invitaba? El cabecilla, el gran difusor zonal, y vos te metías dentro de ese canal y aparecía un mensaje de compra. Y había una china en San Pedro conocida como Ali, que decía: mañana compren Julito Cash. Entonces toda la gente a las 9 de la noche recibía en el canal de Telegram la batiseñal de la China que decía: va a subir mañana Julito Cash. Toda la gente iba a la plataforma, compraba Julito Cash, y al otro día veían que Julito Cash había subido de precio como vaticinio de esta China, y que eso justificaba las grandes ganancias que uno hacía en la plataforma. Este esquema que yo les describo, después podemos hablar de cómo cayó, pero el esquema es lo que me interesa resaltar hoy, es un esquema que se llama estafa de tarea diaria. La estafa de tarea diaria significa darte a vos un placebo laboral para que justifiques en tu cerebro que la ganancia que vos estás obteniendo por arriba de cualquier media es válida. Saquemos las criptomonedas de lado y voy a ir a un ejemplo más práctico. Imagínense que mañana sale una plataforma que te deja apostar a los burros. Entonces voy a decir: yo le apuesto a los burros. Y por un canal de Telegram aparece un chino que te dice: jugale a la carrera de San Sebastián, el caballo 22, que mañana ese es el que más probabilidades tienen de ganar. Entonces toda la gente corre, va a la plataforma que fondeó y le apuesta ese caballo. Y vos ves que el caballo gana. Pero después te das cuenta que esa carrera, yo voy a los sitios de grandes apuestas y no existe. Y tampoco existe el caballo. Que el caballo y la carrera solo existen en esa aplicación. Y es el placebo que a mí me deja o me da para yo justificar por qué gané ese dinero. Por eso se llama estafas de tareas diarias. La estafa de tarea diaria... Pensado así. Exacto. Es un placebo, chicos, para el cerebro. Voy a salir de las plataformas y voy a ir otro. Una de las primeras veces que yo me encontré con la estafa de tareas diarias fue con una asiática. Esto yo lo hice en TN y hay un reportaje en video muy grande con la víctima que está publicado en Infobae, que es una chica que es abordada por otra chica asiática, se hablaron en inglés, habían tenido videollamadas, y en esa plataforma lo que ocurría era que, en esa relación que se dio sentimental, ella le dijo: yo gano dinero administrando un store de mi mamá en China, y la invita a ella a participar de tener un store. ¿Y cómo era el tener un store o un sitio de ventas? A vos te llegaban pedidos de clientes en una plataforma como si fuera Mercado Libre, y vos tenías que comprar el producto en otra plataforma y con eso suministrarle al tipo que te lo compraba, y te quedabas con un porcentaje. Era hiper sofisticado, pero la sensación tuya es que vos estabas comprando y estabas revendiendo en China en dos plataformas distintas. Y ahí vos obtenías tu margen, pero habían dos factores que dinamitaban todo, que era: vos tenías que cumplir sí o sí con las entregas, porque si no te cancelaban la cuenta por incumplimiento. Entonces lo que ocurría era que primero te hacían una compra de $300, vos ibas, ponías los $300, ibas y enviabas el producto, todo en una plataforma fantasma. Y el tipo te lo compraba en 450, habías hecho $150. Al otro día te caían dos pedidos más, de 300 y otro 400. Y vos ibas, cumplías y te hacías de la guita en la cuenta. Nunca la retirabas, la tenías ahí por si salió otra compra. Y de repente te venían dos transacciones de 5.000 y otra de 7.000. Esta chica perdió la friolera de casi $40.000, la que entrevisté. ¿Estamos? Entonces, las estafas de tarea diaria también la vas a ver
con esto último que estuvo pasando, que asiáticos aproximaban a agentes acá en Argentina y le decía, vos tenés un YouTube que tiene mucha relevancia. Yo puedo hacer que vos, al cliquear los YouTube, yo te pago por la cantidad de visualizaciones. Eso son estafas de tarea diaria. Es un placebo para el cerebro, al cerebro del estafado, de entender por qué le están pagando. Yo justifico mi alta ganancia porque yo estoy haciendo una acción. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, Julito, en este caso, en el de San Pedro, hay por lo menos 20.000 personas metidas que ahora están aterrorizadas porque empezó a pasar lo que ocurre siempre cuando salen a la luz estos esquemas Ponzi, que es que los dueños anunciaron que por la corrida que provocamos los medios de comunicación, durante los próximos 14 días hábiles nadie va a poder retirar dinero. Esto ya pasó con Cositorto. Cuando empieza el cierre de persiana de los locales y te dicen tenemos que esperar 2 semanas, es que la guita no la ves más. Claro, ahora, lo que vos ves es el proceso de caída y enfriamiento. Antes del proceso de cualquier Ponzi o de estafa, lo que va a pasar es que ellos van a sacar como si fuera una cuasimoneda para terminar de sacar el último mango. Siempre el estafador, una vez que te estafó y tiene tu guita, va a hacerte el último zarpazo. Es el zarpazo final. Mañana voy a estar entrevistando a Cositorto para analizar la estafa de San Pedro. Repito, Cositorto y quien les habla van a analizar la estafa de San Pedro. Cositorto Esto se va a producir esta semana empezó el juicio detenido contra Cositorto en Goya, en Corrientes, por las causas que tiene ahí. Digo, para que tenga cuidado usted, Julito. Sí, se quedó adentro. El patrullero ya está, le están avisando que mañana tiene que ir a buscarlo. Y después hay algo que... Bueno, Cositorto, espera, ¿está tras las rejas o no? Sí, claro. Está tras las rejas. Zoe, generación Zoe. O sea, le va a preguntar si es parecido a lo que él hacía, a lo que él lo acusan de hacer. Claro, vamos a analizar técnicamente con el señor Cositorto la estafa, que es el fear of missing something, que es el miedo a perderse de algo. El FOMO en núcleos chicos es, o sea, genera un motor de velocidad, es un acelerador impresionante. Mira esto. Si vos en una ciudad como Buenos Aires, en donde en un edificio tenés 100 personas, uno apuesta, el resto no se entera. Apuesta o pone plata en esto. En una ciudad que son más chicas, más del interior, o en una línea colectivo, que 2 o 3 choferes se metan, empieza un boca a boca que por lo chico del núcleo y el miedo a perderse de eso, se acelera de una manera mucho más fuerte que si fuese una gran ciudad o una gran empresa. Nosotros vemos que los epicentros nacen en empresas, casi siempre. Nacen en empresas. Hay un tipo que entra, en el caso de San Pedro hay una empresa determinada, en el caso de la línea colectiva hay 2 o 3 personas determinadas que empiezan creyendo en esto. Cositorto, ya que vas a hablar con él, también invocó en Villa María, localidad pequeña en relación a Córdoba capital, a gente despedida de una misma empresa. Y ahí le juntó la cabeza a un número importante. En este caso está la empresa que vos decís, y también agarraron algunos que habían echado de metalúrgicas, que habían cerrado. Y empieza el laburo de poner tu plata acá. Mirá, Rolo, yo no sé si te acordás, pero antes del caso Cositorto, yo había hablado del caso de ganancias deportivas en San Rafael Mendoza. Y ahí no había tarea diaria, lo que era la excusa que nosotros tenemos apostadores en el mundo muy hábiles, entonces ellos ganan mucho dinero apostando, haciendo apuestas que son ganadoras, y la idea es que la plataforma le fondee el bolsillo a los tipsters, se llamaban, los que apuestan, y ellos reparten las ganancias con los inversores en ellos. Entonces se había formado una bola en San Rafael que nosotros, antes de Cositorto, teníamos miedo que hubiera un problema en la ciudad importante. Cuando fui a hablar, hablé con 3 o 4 personas muy importantes en esa historia, que era una profesora de matemática. Hablo con la profesora de matemática en San Rafael y me dice, sí, yo puse plata. Y le digo, pero profesora, usted sabe que esto es un Ponzi. Sí, pero
yo tengo en 20 días recupero la plata. O sea, de víctima estaba saltando un rol de cómplice. Después, concesionarias de auto que directamente ibas con tu auto, te lo vendían y el servicio era que te lo depositaban en ganancias deportivas. Abogados que le decía a la gente que trabajaba en las casas, le decía, hágase despedir, le ayudamos a hacerse despedir y con la indemnización que cobra se la subimos directamente a ganancia deportiva y con el dinero era más que el sueldo que cobraba en ese lugar, entre comillas, era toda una estafa, un gran Ponzi. Ahora, este tipo de esquema, yo lo que veo que las dinámicas del FOMO son aceleradores, son como, y hace una ignición el FOMO porque explota, porque vos ves que tu compañero metió plata en algo, lo ves a tu compañero al lado, ves que el chabón está cambiando el auto, que está haciendo plata, y yo cómo me voy a perder de eso. Ponele, se anima un segundo, un tercero, un cuarto, y ya de ahí, uno de los más tristes, por lo menos yo que vi, de estafas piramidales, azotó un canal de televisión muy importante. Telefe, Winners. Sí, Winners. Lo contamos acá. Causando el suicidio. Claro, de un productor, el Tano. Exactamente. Y yo hablé con varios compañeros del Tano y llorando me lo contaban. O sea, fue muy fuerte y yo decía, ¿cómo las estrellas de dicho canal? Pero no por escrachar ni nada por el estilo, porque no tenés la obligación, pero sí la gente que tiene relevancia en la sociedad. Si sos un tipo famoso, si sos un tipo que la gente te conoce, te saluda en la calle, saca foto con vos, chicos, y tenés un compañero muerto de esta manera, salgan, hablen de esto, porque la sociedad necesita escuchar, necesita... es una idea, no es un scratch ni tampoco un reproche, pero tenemos que salir a hablar un poquito más de esto. Y nada, y yo creo que una gran parte de San Pedro está dentro de víctimas. Las víctimas, y muchas de las víctimas ahora se están reconvirtiendo en cómplices. ¿Por qué? Porque no denuncian para que no se caiga lo que ya sabemos que es una estafa. Sí. Entonces vos ahí abandonas tu plan de víctima. Sí, una cosa es sálvese quien pueda, claro. Claro. Siguen siendo víctima igual. Siguen siendo víctimas. En el caso de Cositorto terminaron muchos procesados también. Claro. Empezaban promocionando, poniendo su plata, y el esquema te lleva a atraer vos gente que ponga plata para poder sí, yo lo que digo es que el que no denuncia porque quiere tratar de recuperar en medio del tembladerar la plata. Claro, no, pero lo que dice Julito, yo lo entiendo en qué sentido. Los que son influencers, que captan guita y después no dicen, che, paren de poner o... Claro. Ah, no, eso sí, eso no son víctimas. Que esto va para son víctimas, ¿no? Bueno, pero y muchos de los casos, como es un esquema Ponzi, vos necesitas llevar más, muchas veces la gente ya se dio cuenta de la estafa y lo que hace es tratar de meter a 10 más en la estafa para salvarse ellos. Abro un pequeño paréntesis, Julito, pero que es de un caso que se destapó ayer, que lo destaparon la Fiscalía de la Ciudad y la Policía de la Ciudad, hicieron una conferencia de prensa donde se hablaban de estafas, justamente con todo material virtual, casas de apuestas ilegales, porque no tenían licencia, que no tenían restricciones para menores, y hay 16 influencers a los cuales se les abrió una causa penal por participar de promoción de una actividad ilegal. O sea, puede tener consecuencias también esto. Están los nombres, ya no los vamos a decir ahora, pero en la ciudad están yendo contra ellos también. Por esto que vos marcabas, si tenés relevancia social e invitás a la gente a poner tu plata en algún lugar, sea ilegal o sea una estafa, tendrías que hacerte cargo de tu responsabilidad, ¿no? Con la gente y no aceptar guita de cualquiera. Los grandes intrigas que hay en este momento es, y les voy a dejar otra primicia que es, las grandes intrigas es cómo había una ciudad con una economía en paralelo subiendo el dinero por financieras y por una billetera de un limoncito, y no fue visualizado ni como un desvío en ninguna plataforma. Desvío significa se va la actividad de lo que es la media normal y tradicional. Vos sos la billetera de un limoncito y de repente tenés en San Pedro que se te está multiplicando por 100 la actividad cash to cripto o dinero hacia cripto y vos no te das cuenta. ¿Pero quién tiene que darse cuenta? ¿Quién tiene que darse cuenta? Tiene que darse, bueno, vos sos una billetera, sos un sujeto obligado, y como sos un sujeto obligado, tenés que saber que tenés un desvío transaccional, y si tenés un desvío transaccional, tenés que levantar un ROS o directamente... Vos decís que las billeteras, cuando en una misma localidad
se suma mucha gente haciendo la misma operación, deberían hacer una denuncia. Tenés una economía doble, no es que, claro. No, es porque que lo que sucedió en esa ciudad también es que hubo, digamos, una serie, si había un retiro voluntario en una empresa, hay una serie de movimientos que ocurrió esa entrada de dinero a la ciudad. Claro. Y vos, claro, está bien, pero vos qué decís, el banco que cobró, donde se cobraron las indemnizaciones, no hace un ROS por eso. No, pero si vos tenés una billetera en donde tu legajo indica que tu cliente lo tenés parado en San Pedro y de repente ves que San Pedro como localidad está disparado la cantidad de dinero por cliente que sale de dinero y se transforma en cripto, vos tenés o una actividad de lavado en progreso, ¿se entiende? O tenés algo que hasta incluso puede ser un riesgo para vos, porque hay una estafa en progreso, porque se te va el desvío. Vos ves un desvío, si la gente está, en vez de cruzando por la esquina, en el semáforo está cruzando por la mitad de la calle. Eso es un desvío y solamente pasa en esa calle Mansilla. ¿Qué es lo que está pasando ahí que puede implicar un riesgo o una actividad ilegal? Eso es lo que evalúa un desvío. No, yo no puedo creer que toda una ciudad tenía una economía totalmente en negro, revoleando guita para todos lados, y esto no simbolizó un desvío en nadie. Más si había una concentración específica de una billetera que fue hiper utilizada para esto. Sí, pero para ir cerrando, Julito, ¿cuál era la primicia? Sí. Te dijo, tengo otra primicia. Estamos esperando. Hay otro Lo primero Ponzi era un que está anuncio, por no era una caer. primicia. Igual. Sí. Bueno, hay otro Ponzi que está por caer, que ya lo van a ver en los sitios, está en La Nación, que es Pic Capital. El de Casilda. Claro, que se está evaluando qué es. Y el mensaje final, para ir cerrando, va a ser críptico. No lo voy a explicar, va a quedar en el aire, pero... Hágalo rápido. Usted abrace a su gato. Usted abrace a su gato porque usted no sabe cuándo su vecino se lo va a matar. Un beso. No sé. Hoy No sé, estuvo pero lo quiero. lisérgico. No, yo pensé que iba a decir otra cosa de un amigo que tenemos en común que para mí está en un Ponzi, pero es un Sí. Después de esta salida a toda orquesta de Julito López, quiero actualizar cómo viene, antes de ir al informativo. Sí, dale. La última información que me llega respecto de las negociaciones estresantes que está llevando adelante el gobierno nacional para sostener el veto de Javier Milei. Se vota en casi 3 horas, ¿no? Bueno, el PRO suma a Ana Clara Romero y también hubo una gestión para que se ausente la diputada Loma Ávila de Encuentro Federal. Esto es por una jugada que hizo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien, bueno, no sé, no quiero decir nada, pero no es que es un gran amigo de la Casa Rosada, va, viene, en este caso fue. Y en este momento se contabilizan, después hay que votar, esto es el cálculo matemático que están haciendo en el Congreso de la Nación en este momento. Votos a favor de insistir, es decir, votos en contra de Javier Milei, para que sea más claro, 162. Con esta última jugada, votos a favor de Javier Milei, 83. Con este número queda blindado el veto, gana Javier Milei. Me perdí si Torres jugó a favor o en contra de Milei. A favor de Javier Milei. Se queja de los trolls, pero se ve que acordó con el troll. Es un chiste. Y estaría poniendo al menos 2 votos de último momento a disposición, un ausente y uno a favor. Decimos siempre, en el Congreso las votaciones no es solo el que vota por sí o por no, sino también es el que se abstiene o el que justo al momento de votar se va al baño. Es muy raro esto. Sí, estamos pero en bueno. la misma línea, es cierto. Me está dando en la cara de un secador de pelo. Por eso estaba transpirando. Elegante está peleando por su inocencia en tribunales. Recordemos que empezó el juicio, va a terminar el 11 de octubre el juicio. Ayer fue impactante ver a Elegante vestido como si fuera un casamiento, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. ¿Sabes qué les dicen eso también, no? Una comunión. Claro, ¿no? ¿Tenés que presentarte ante el juez vestido distinto? Vestite de inocente. ¿Qué dicen los abogados? Vestite de inocente. Si vas. Qué malo que es. No, lo digo en serio, Tartu. En este caso, vos estás contando,
La denuncia tiene que ver con el ir a toda velocidad, de madrugada, con la mafilia, a capturar gente porque estaban molestando a sus amigos. Entonces, ¿te mostrarías mafioso ante el tribunal? No, vestite de inocente, te dicen. Trajes, No sabía que usaba lentes. Sí, claro, se puso lentes Inocente. e inclusive... Ah, no, pero es un disfraz. Claro, se nota bueno. mucho. Bueno, es lo que dice, se disfrazó de inocente. Sí, es verdad. más de Perdón, comunión, anteojos, ¿no? O sea, anteojitos de ver. o sea, no, son unos anteojitos que deben tener cero aumento, claro. Pero como si fueran lentes. Como que Acá no está ven. la fotito, mira, está. Le ponen anteojos de marco con vidrio sin aumento. Claro. Transparente. Con un... Inocente. Claro. De hecho, y esto es un dato que no se sabe, le trataron de tapar con maquillaje los tatuajes de la cara. No. Me hace acordar Claro, a los ¿entendés? políticos en campaña tomando mate. Y sí, bueno. Me disfrazo de gente común. Sí, claro, ahí está. Sacar la camperita de Jim, perdón, Tartu. No, al contrario. No, pero mira, dale, me gusta. Eso es disfrazarse de... El soy mate, como el Clio, ustedes. todo. Soy como ustedes. La camperita. La campera de Milei que tiene Yuyito. Ay, Dios mío. Se presentó en como decía Rolando, es una causa complicada. Escúchame, la suma de todo: amenazas, privación ilegítima de libertad, amenazas calificadas, tenencia simple estupefaciente, encubrimiento calificado, todo eso sumado le da 12 años de prisión. Ella estuvo detenido, acordate que ella estuvo detenido casi 100 días en la DDI de Quilmes. Una pelea rara. Primero se habían peleado a la salida de la Breche, ellos fueron a la Breche, y después lo que contó Rolando recién, en la autopista se le cruza un auto, ellos se bajan, porque él se mueve, en su momento él tenía mucho éxito, y se movía con un entourage que le decía la mafilia. Es un juego de palabras entre familia y mafia, ¿no? Y esos chicos, como que, nada, de alguna manera no es que lo cuidaban en forma corporativa, sino que le incentivaban la rebeldía o el comportarse como un gángster. Él copiaba mucho de la cosa gángster de afuera, elegante. Y en ese momento se produjo ese incidente con un auto que se le cruzó. Y acá es interesante, porque hay un personaje, a mí me causa mucha gracia, llamado Muelita. Muelita. ¿Qué nivel tiene todo? Muelita. Todo muy marginal, ¿no? Elegante que lo que. Muelita era como una especie de chofer no oficial, no estaba con el sindicato de choferes, pero era de la mafilia. Y Muelita es raro porque Muelita hace dos declaraciones totalmente distintas. Primero, una bancando elegante, como diciendo, no, acá no pasó nada, no sé. Y después cambia su declaración y voy a leer textual. Había mucha tensión y Elian efectuó un disparo que asustó a las chicas. O sea, tenencia indebida de arma de fuego, disparo, todo. Bueno, esto es una declaración que hace en segunda instancia. En la primera instancia dijo, acá no pasó nada. Apareció el papá de Elegante, ex policía. Vamos embarrando todo, ¿eh? El papá de Elegante es un ex policía que estuvo preso. ¿No? O sea, poliladron. ¿Entendés? Entonces, poliladron dice, no, a Muelita le obligaron a cambiar la declaración. Él primero dijo la verdad y ahora está mintiendo. Y Muelita dice, no, a mí me apretaron en la primera declaración para que diga esto y recién ahora estoy diciendo la verdad. Esto se define el 11 de octubre. Está preocupado de verdad, digamos, Elegante, porque le hacen creer que, bueno, nada, no pasa nada. Quizás no se dé la suma completa en la condena como para que esté detenido por 12 años, pero nada, más de 3 años ya tiene que ir en cana. Es que tiene la causa de privación ilegítima de la libertad, que es el otro episodio, esa está que buena. es donde él se enoja porque vecinos de General Rodríguez, del barrio de su madre, se pelean con la mafilia a la salida de un boliche de Rodríguez, va la guardia municipal, los demora y él se va en su BMW a toda velocidad de Capital a Rodríguez, interfiere, agarra a los denunciantes, los sube a su auto y se los lleva secuestrados. Una, que es una mujer, Rosa, se desdijo sorprendentemente. Rosa Pazzi, sí, tenés razón. Esa mujer, luego de que ¿viste? se entrevistara con la mamá de Elegante... Momento Muelita. Cambió la declaración. Pero el otro se mantiene firme. Es el que le prendieron fuego... Torres. El auto, claro. A Torres le quemaron el auto a la esposa en la puerta de la casa por no tirarse atrás con la denuncia. Eso es muy grave, Tartu, como delito, la privación ilegítima de la libertad. Claro.
y fue lo que hizo que tuvieran que pasar 3 abogados por la causa, porque todos venían y decían, Elegante, yo te saco mañana. Minuto, maestro, y estamos tocando después en el Luna Park. Sí, más lejos. Le dijo, vos te vas, lo tuvo que rajar, trajo a otro, hasta que a los 100 días lograron la libertad. Y ahora va a juicio con un 4º abogado. Hasta Estorto se fumó. Sí, es verdad. No. Y Estorto es caro, ¿eh? Sí, se lo fue fumando uno tras del otro, porque no le... Nombró al abogado y vos y se agarró la cabeza. Es que era Estorto, el último, el que lo acompaña hasta las puertas del juicio oral. Ocurre algo y Elegante lo aleja y ahora contrató un nuevo abogado. El 4º desde que empezó esta causa. Lo cual marca lo complicado que está. Creo que Pero perdón, ¿puede quedar preso? Sí, claro. Por eso te digo, o sea, se lo toman así. Para un minuto queda. En el medio aparece toda esta pelea con Wanda, donde él sube una foto de él chapando fuerte con Wanda. ¿Quién hizo la plaza de la Basílica de Luján. No es una foto sorpresa. No, es una foto que hizo un tercero que es de la mafilia. Porque se ve que no puede ir a ningún lado solo, ¿no? No sé cómo es. Debe estar... ¿Luján es ahora? No, no fue Muel Vital el que sacó la foto. Pero podría haber sido porque era su chofer personal. Esa foto no es actual, esa foto es de un video que había hecho. Hizo 2 videos con Wanda. Uno se conoció con cabello rubio y era otro video con el cabello negro de Wanda, más cercano en el tiempo. Hicieron la foto. Wanda se enojó. Se enojó con que, che, están mostrando esta foto que estamos... Pues eso es un chape y la mano de él en la cola de Wanda, o sea, nada, olvídate, o sea, pareja. Pero además es pareja. Es de un video. Exactamente, ellos van a decir que es de una... Es trabajo, es un estilo del video artístico, pero todos sabemos que ahí son pareja. ¿Y qué pasó? ¿Son pareja? Bueno, ¿qué pasó ahí? Claro. Volvió el amigo de Gonzalo, el delivery. El Rappi. Te volvió ayer te escribió. Después les cuento con detalle, no se puede todo. Dios mío. Bueno, se enojó con eso. Wanda lo acusó de traición a Elegante. Y con esto cierro. Anoche, ¿qué hizo Wanda? Se fue a dormir con Icardi. Icardi subió la foto como diciendo para que la vea él. Lo escribió, vos. Lo escribió. No es que, viste, lo pensó. No, lo escribió. ¿Puso eso? Sí. Ay, Icardi. Icardi agarró, se durmió con Wanda, le sacó una foto con Wanda de espaldas durmiendo abrazados juntos y puso, entre otras cosas, para que lo vea él. Directo. Tóxicos totales. Pero espera. ¿Y la dignidad, Icardi? No hay más dignidad. No pregunte cosas que no existen, por Dios. Son las 13. Vos sí es el momento. Él ha sido el aporte de Tartu a la confusión general. Un minuto pasa de la 1 de la tarde. ¿Qué? Decilo. Chao.